Todo comenzó una noche calurosa de verano en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. La gente del lugar estaba acostumbrada a los sonidos nocturnos, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles y el ocasional aullido de un lobo solitario. Pero esa noche, algo diferente se cernía sobre el pueblo. Un zumbido extraño, casi imperceptible al principio, comenzó a llenar el aire. Parecía el sonido de mosquitos, pero había algo inquietante en él, algo que hacía que la piel se erizara y el corazón latiera más rápido. María, una joven estudiante de biología, había regresado al pueblo para pasar las vacaciones con su familia. Siempre había sido curiosa y aventurera, y esa noche no fue la excepción. Decidió salir a investigar el origen de aquel zumbido. Armada con una linterna y su cámara, se adentró en el bosque, siguiendo el sonido que parecía intensificarse con cada paso que daba. A medida que avanzaba, el zumbido se volvía más fuerte y más perturbador. María notó que los animales del bosque estaban inquietos, como si percibieran un peligro inminente. De repente, la linterna iluminó algo que la hizo detenerse en seco. En el suelo, había una serie de cuerpos de animales pequeños, todos ellos desangrados y con extrañas marcas en sus cuerpos. Parecían picaduras, pero eran demasiado grandes para ser de mosquitos. El miedo comenzó a apoderarse de María, pero su curiosidad era más fuerte. Continuó avanzando hasta llegar a un claro en el bosque. Allí, lo que vio la dejó sin aliento. Un enjambre de criaturas voladoras, similares a mosquitos pero mucho más grandes y con un brillo siniestro en sus ojos, se movía frenéticamente alrededor de un árbol. En el tronco del árbol había una especie de nido hecho de una sustancia viscosa y oscura. María intentó retroceder, pero una de las criaturas la vio y se lanzó hacia ella. Sintió un dolor agudo en el brazo y, al mirar, vio que la criatura había clavado su aguijón en su piel. Con un esfuerzo desesperado, logró sacudirla y correr de regreso al pueblo. Pero el daño ya estaba hecho. La herida comenzó a arder y a hincharse, y un sentimiento de pánico se apoderó de ella. Al llegar al pueblo, María fue directamente al consultorio del doctor. Le contó lo sucedido, pero el doctor no le creyó. Pensó que había sido una picadura de insecto común y le dio un ungüento para aliviar el dolor. Sin embargo, la herida no mejoró. Al contrario, comenzó a extenderse y María empezó a sentirse cada vez más débil. Esa misma noche, el zumbido volvió, esta vez más fuerte y más cercano. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar la presencia de las criaturas. Al principio, pensaron que eran solo mosquitos, pero pronto se dieron cuenta de que eran algo mucho peor. Las criaturas atacaban en enjambres, picando a cualquiera que se cruzara en su camino y dejando tras de sí un rastro de cuerpos desangrados. El pánico se apoderó del pueblo. La gente intentó defenderse con insecticidas y trampas, pero nada parecía funcionar. Las criaturas eran implacables y cada vez más numerosas. María, debilitada y febril, intentó advertir a su familia y amigos, pero sus palabras caían en oídos sordos. Nadie quería creer que algo tan pequeño pudiera ser tan mortal. A medida que las noches pasaban, el pueblo se sumía en el caos. Las criaturas parecían multiplicarse y su zumbido se volvía ensordecedor. La gente comenzó a abandonar sus hogares, buscando refugio en otros lugares, pero muchos no lograron escapar. Las criaturas los perseguían, atacándolos sin piedad. María, en su estado debilitado, decidió que debía hacer algo. Recordó el nido en el claro del bosque y pensó que tal vez, si lograba destruirlo, podría detener a las criaturas. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se armó con una antorcha y se dirigió al bosque. El zumbido la guiaba, cada vez más fuerte y más amenazante. María avanzaba con dificultad, cada paso era un esfuerzo titánico. El bosque, que antes le había parecido un lugar de aventuras, ahora se sentía como una trampa mortal. El zumbido de las criaturas resonaba en sus oídos, cada vez más fuerte, como si supieran que ella se acercaba a su nido. La antorcha en su mano temblaba,
pero su determinación no flaqueaba. Sabía que era su única oportunidad de salvar al pueblo. Al llegar al claro, el espectáculo que encontró fue aún más aterrador que la primera vez. El nido había crecido, y las criaturas se movían frenéticamente a su alrededor, como si estuvieran protegiendo algo. María se dio cuenta de que no solo eran más grandes, sino que también parecían más agresivas. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola, y sus aguijones goteaban una sustancia oscura y viscosa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, María se acercó al nido. Las criaturas comenzaron a rodearla, zumbando de manera ensordecedora. Sintió varias picaduras en sus piernas y brazos, pero no se detuvo. Levantó la antorcha y, con todas sus fuerzas, la lanzó contra el nido. El fuego se propagó rápidamente, y un chillido agudo llenó el aire mientras las criaturas intentaban escapar de las llamas. Por un momento, María pensó que había logrado su objetivo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Del nido en llamas emergió una criatura mucho más grande que las demás, con alas membranosas y ojos que brillaban con un odio indescriptible. Era la reina del enjambre, y estaba furiosa. Se lanzó hacia María con una velocidad sorprendente, y antes de que ella pudiera reaccionar, sintió un dolor punzante en el pecho. María cayó al suelo, su visión se nublaba y el dolor era insoportable. La reina del enjambre se elevó en el aire, emitiendo un zumbido que resonaba como un grito de guerra. Las demás criaturas, aunque debilitadas por el fuego, se reagruparon y comenzaron a atacar con renovada ferocidad. El claro del bosque se convirtió en un campo de batalla, con las criaturas volando en todas direcciones y el fuego consumiendo todo a su paso. En el pueblo, la gente escuchó los gritos y el zumbido ensordecedor. Algunos valientes intentaron ir al bosque para ayudar a María, pero fueron rápidamente repelidos por las criaturas. El pánico se extendió como un reguero de pólvora, y muchos decidieron que era hora de abandonar el lugar para siempre. Las calles se llenaron de personas corriendo, cargando lo poco que podían llevar, mientras las criaturas los perseguían implacablemente. María, tendida en el suelo del claro, sentía cómo la vida se le escapaba. Sus pensamientos se volvían confusos y el dolor era cada vez más intenso. Pero en medio de su agonía, una idea se formó en su mente. Recordó algo que había leído en uno de sus libros de biología: algunas especies de insectos eran extremadamente sensibles a ciertos sonidos. Con sus últimas fuerzas, sacó su teléfono y buscó una grabación de ultrasonidos que había guardado para sus estudios. El sonido comenzó a reproducirse, y las criaturas reaccionaron de inmediato. El zumbido se volvió caótico, y muchas de ellas comenzaron a caer al suelo, incapaces de soportar el ruido. La reina del enjambre, sin embargo, parecía resistir. Se lanzó una vez más hacia María, pero esta vez, ella estaba preparada. Con un movimiento rápido, dirigió el teléfono hacia la criatura, aumentando el volumen al máximo. La reina emitió un chillido ensordecedor y, finalmente, cayó al suelo, retorciéndose en agonía. Las demás criaturas, desorientadas y debilitadas, comenzaron a dispersarse. El claro del bosque quedó en silencio, solo roto por el crepitar del fuego y los jadeos de María. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con el último aliento, María envió un mensaje de voz a su familia, explicando lo que había hecho y cómo podían defenderse de las criaturas. Luego, su cuerpo sucumbió al veneno y al agotamiento, y su visión se desvaneció en la oscuridad. El pueblo, aunque devastado, tenía ahora una oportunidad de luchar. Pero el precio había sido alto, y la amenaza de las criaturas seguía latente, esperando el momento oportuno para regresar. El pueblo, aunque había recibido el mensaje de María, se encontraba en un estado de desesperación. Las criaturas seguían atacando, y cada noche el zumbido se volvía más fuerte. Sin embargo, la grabación de ultrasonidos que María había dejado se convirtió en su única esperanza. Los habitantes comenzaron a reproducir el sonido en altavoces, intentando mantener a las criaturas a raya.
Los días pasaban y la situación no mejoraba. Las criaturas parecían adaptarse al sonido, y su resistencia aumentaba. La gente del pueblo, agotada y aterrorizada, empezó a perder la esperanza. Las calles estaban desiertas, las casas abandonadas, y el zumbido constante se había convertido en una pesadilla interminable. Una noche, un grupo de jóvenes decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Recordaron las historias que sus abuelos contaban sobre una antigua cueva en las montañas, un lugar que se decía estaba maldito, pero que también era conocido por sus propiedades acústicas únicas. Pensaron que, tal vez, podrían amplificar el sonido de los ultrasonidos lo suficiente como para acabar con las criaturas de una vez por todas. El grupo se armó con altavoces, generadores y todo el equipo que pudieron encontrar. La travesía hacia la cueva fue peligrosa, con las criaturas acechando en cada sombra. Pero su determinación era inquebrantable. Al llegar a la cueva, comenzaron a instalar el equipo, conectando los altavoces a los generadores y ajustando el volumen al máximo. Cuando todo estuvo listo, encendieron los generadores y el sonido de los ultrasonidos llenó la cueva, resonando con una intensidad que hacía vibrar las paredes. Las criaturas, atraídas por el ruido, comenzaron a llegar en masa. El grupo observaba con nerviosismo, esperando que su plan funcionara. Al principio, las criaturas parecían resistir, pero poco a poco, el sonido comenzó a afectarlas. Sus movimientos se volvieron erráticos y muchas de ellas cayeron al suelo, incapaces de soportar la intensidad del ruido. La reina del enjambre apareció una vez más, su furia palpable. Se lanzó hacia los jóvenes, pero el sonido era demasiado fuerte incluso para ella. Con un último chillido, cayó al suelo, retorciéndose en agonía antes de quedar inmóvil. Las demás criaturas, desorientadas y debilitadas, comenzaron a dispersarse, huyendo de la cueva y del sonido que las atormentaba. El grupo de jóvenes, exhausto pero victorioso, regresó al pueblo con la noticia de su éxito. La gente, aunque aliviada, sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Las criaturas podrían regresar, y siempre tendrían que estar preparados. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las cicatrices de la batalla eran visibles en cada rincón, y el zumbido de las criaturas seguía resonando en sus pesadillas. María había sacrificado su vida para darles una oportunidad, y su valentía nunca sería olvidada. Pero el miedo y el terror que las criaturas habían traído consigo dejaron una marca indeleble en el corazón de cada habitante. La historia de aquel verano se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que, a veces, los peligros más pequeños pueden ser los más mortales. Y aunque el pueblo intentó seguir adelante, el zumbido de las criaturas siempre estaría presente, un eco constante de la oscuridad que habían enfrentado. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.